Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a una tarde de estudio bíblico. Hoy estamos los jueves en Panorama del Nuevo Testamento, Panorama del Nuevo Testamento 3, estudio bíblico básico. Estamos viendo una generalidad de cada uno de los libros del panorama, de cada uno de los libros del Nuevo Testamento, al cual le llamamos panorama, un bosquejo general, para que todos nosotros podamos conocer qué es lo que habla, qué temas toca cada uno de estos libros, cartas que fueron escritas, sí, manualmente por hombres, pero inspiradas por el Espíritu Santo. Dios, a través de su Espíritu Santo, dice que toda escritura es inspirada por Dios. Y toda escritura es inspirada, que es decir, respirada, dada por Dios, para que nosotros tengamos un camino iluminado, un camino bien alumbrado, y no nos tropecemos, no nos caigamos. Y además de eso, si dice la palabra de Dios que si alguno hubiere pecado, si alguno hubiere caído por desconocimiento, por ignorancia, dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sin embargo, iglesia, pues debemos informarnos, debemos prender la luz para que estemos caminando en su perfecta voluntad. Hoy vamos a ver la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, que consta de cinco capítulos, y fue escrita, vamos a decir que por ahí en los años 60, 61, 62 después de Cristo. Eso es la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, vamos a iniciar leyendo Primera de Pedro 1:1, en donde nos aclara precisamente desde un principio que el apóstol Pedro fue el escritor de esta carta dirigida a los judíos convertidos a Jesucristo y también a los gentiles convertidos al cristianismo. El apóstol Pedro precisamente tuvo en el libro de los Hechos una visión en donde dice que estaba en una azotea, en una parte de arriba, orando, y que vio en tipo sueños, una revelación en donde bajaba un lienzo con toda clase de animales que estaban prohibidos, que eran animales impuros, que lo mencionaba el Antiguo Testamento. Y entonces la voz del cielo le dijo: Pedro, come, mata y come. A lo que replicó Pedro, dice: ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. La voz del cielo, Dios, le dijo: no llames inmundo a lo que Dios ha purificado. Por medio de Cristo, toda la humanidad puede ser purificada. Cristo es el dador de vida. Cristo es la oportunidad que tenemos usted y yo para caminar conforme a la voluntad del Padre Celestial. Entonces, Pedro sabía que Dios no hacía acepción de personas. Dios es Dios de todos, ¿sí? Para ese tiempo, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, se abrió esa dispensación de la gracia, la cual está al alcance para todo ser humano. Entonces, él conocía esto, y esta carta, precisamente, como le digo, fue dirigida tanto a judíos convertidos como a gentiles convertidos, aunque, como usted y yo sabemos, creo era definitivamente en el corazón de Pedro, que fue tratado por el Señor, definitivamente esperaba que los incrédulos, que los no creyentes también leyeran esta carta. Comienza pues, 1 Pedro 1:1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, a los corridos, a los esparcidos de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y luego el versículo 2 dice: elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Este mismo pasaje bíblico que leímos de cómo comienza la primera carta del apóstol Pedro, dice lo siguiente, también haciendo énfasis a que él es el escritor, mas no el autor. Siempre consideramos esto. Yo, Pedro, que soy enviado de Jesucristo a anunciar su mensaje, saludo a todos los cristianos que viven como extranjeros
en las regiones de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, ¿sí?, a donde iba dirigida su carta. De acuerdo con su plan, dice lo siguiente: Dios el Padre decidió elegirlos a ustedes para que fueran su pueblo, y por medio del Espíritu Santo y de la muerte de Jesucristo, Dios los ha limpiado de todo pecado para que le obedezcan. Deseo que Dios los ame mucho y les permita vivir en paz. Toda la gente quiere vivir en paz y solamente Dios nos puede dar una real paz. Presciencia. Aquí hay un término que debemos analizar después de corroborar que Pedro es el escritor de esta carta, el amanuense. Viene precisamente, dice en el versículo 2, para que fueran su pueblo. De acuerdo con su plan, Dios el Padre decidió elegirlos a ustedes. Aquí viene la palabra elegirlos a ustedes. Y en la Reina Valera, es la traducción lenguaje actual, y la Reina Valera dice: según la presencia de Dios, según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esa palabra, presciencia de Dios, presciencia, esa palabra viene del griego prognosis, que traducido significa conocimiento previo o anticipado que posee Dios de todas las cosas, y este es un aspecto de su omnisciencia, que involucra su gracia, ¿sí?, para la salvación. Pero aquí debemos poner un pero con mayúsculas, sin anular el ejercer la voluntad del hombre. ¿Por qué? Porque Dios a usted y a mí nos dio una voluntad, y esa voluntad debemos rendirla a Dios y obedecer a Dios. Con esa voluntad decidimos obedecer o decidimos desobedecer a todas las bendiciones que Dios ya puso sobre la mesa. En otras palabras, la salvación se hace efectiva en el momento en que el hombre cree y confiesa a Jesús como Señor y Salvador, reconociendo su sacrificio, reconociendo que ese derramamiento de sangre en la cruz del Calvario es para vida eterna. Esta primera carta del apóstol Pedro fue escrita aproximadamente, como le dije, en el año 64 después de Cristo, en una ciudad conocida como Babilonia. Pedro empleó, ¿cuál es vamos a decir, la disertación de Pedro, o las palabras o las frases que utilizó Pedro? Pedro empleó en esta carta varias frases simbólicas que Jesucristo, su Maestro, Jesucristo, su Redentor y Salvador, utilizó. Primero que nada, acuérdese que le dijo: y tú eres piedra, tú eres Pedro, tú eres piedra. Entonces el nombre de Pedro significa piedra. ¿Y ese nombre quién se lo dio a Pedro? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, y en este sentido, si ponemos atención en la forma de redactar, en la forma de hablar al apóstol Pedro, precisamente en este libro vamos a encontrar que la iglesia dice: vosotros sois piedras vivas, piedras vivas. Por eso, hoy nos damos cuenta, también a través de la primera carta de Pedro a la iglesia está compuesta precisamente por piedras vivas, en donde el fundamento es Jesucristo. Jesucristo enseñó y animó a Pedro a cuidar de la iglesia, así como lo hace un pastor con las ovejas. Se hace esta analogía. Pedro, pues, utiliza también estas frases dentro de su carta: pastores, ovejas, en el 2:25 y 5:2 y 4 capítulos. Y así describe también cómo funciona la iglesia, cómo está estructurada la iglesia, pero también haciendo énfasis, como al principio lo dije, que somos piedras vivas, piedras vivas. Personajes mencionados en esta carta. Bueno, es una forma en donde, como el apóstol Pedro se dirigió con frases en esta carta. ¿Cuáles son los personajes que vemos en esta carta? Bueno, pues van a ser todos aquellos que fueron dispersos por la persecución, pero también vamos a ver, obviamente se nombra al mismo amanuense, escribano, Pedro, Silas. Silas fue aquel que acompañó a Pablo y posteriormente a Pedro en muchas de sus misiones. Marcos también se menciona en esta carta de primera de Pedro. Marcos, quien fue el escritor del evangelio, sí, de ese evangelio de Marcos.
Y Marcos, pues prácticamente ese evangelio lo escribió del testimonio de Pedro, dicen por ahí los conocedores. Un tema que aborda esta carta es la persecución de los cristianos, y desde un principio, ¿no? A los dispersos, a la diáspora, a todos aquellos que salieron huyendo de la persecución. ¿Y quiénes salieron huyendo? Pues como mencionamos, tanto judíos como gentiles, convertidos al cristianismo. Ahora, aunque la frase los expatriados de la dispersión a esas diferentes ciudades hace referencia precisamente al exilio que tuvo la iglesia, que se tuvo que dispersar a causa de la persecución. Todos salieron huyendo, la mayoría salió huyendo, escondiéndose, y pues se dispersó la iglesia. Por eso le dice a los expatriados. Algunas frases icónicas que encontramos en esta carta es, por ejemplo, la piedra que los edificadores desecharon. Esa piedra ha venido a ser cabeza de ángulo, refiriéndose a Jesucristo. Pero también dice posteriormente en el versículo 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ahora, Jesucristo, la piedra, la roca, ¿sí? La roca, el fundamento de la iglesia, o son dos cosas: o es el fundamento y en él estamos sostenidos y parados y bien cimentados, o es la piedra de tropiezo, dependiendo del corazón de cada persona. Para los creyentes, Jesucristo es la piedra, es el fundamento, pero para los no creyentes es la piedra de tropiezo, porque caen o los hace caer, refiriéndose pues a las conductas totalmente no aprobadas por nuestro Padre Celestial. Vamos a hacer un bosquejo general de la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. Vamos a precisamente hacer un bosquejo. Capítulo 1. Dice capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora, aquí viene el concepto, como le digo, elegidos. ¿A qué se refiere el término elegidos? Dice, tenemos que definirlo así. Dios escogió un pueblo que está bien claro en el Antiguo Testamento. Dios escogió un pueblo. Ese pueblo se llamaba el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Ahora, en este tiempo, Dios escogió también a la iglesia para que fuera su pueblo. Y ahí está precisamente los elegidos. Las personas que poco a poco, dice la escritura, que fueron cada día, se añadían a la iglesia aquellos que habrían de ser salvos. Entonces, Dios los escogió, les dio la oportunidad de integrarse a la iglesia, y entonces la iglesia es la escogida, la predeterminada por Dios para que por medio de ella la gente fuera salva, así como su pueblo en el Antiguo Testamento. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. No se puede perder. Dios y Cristo es el fundamento, y Dios sostiene todas las cosas, pues va a ser incorruptible, no puede contaminarse, no se puede mover, está fundamentada, reservada, todo eso, todas esas bendiciones, por medio de la iglesia, por medio de Cristo, en los cielos para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro, capítulo 1, nos hizo renacer. ¿A qué se refiere nos hizo renacer? Se refiere precisamente al nuevo nacimiento. Esto es, a una nueva oportunidad de vida diferente, a una oportunidad de vida en donde ya tenemos un propósito en lo espiritual, y ese propósito es para eterna salvación. Cuando viene Cristo y nos hace renacer, nos da una herencia diferente a la antigua herencia, ¿sí? Es una herencia totalmente diferente, la herencia de Cristo, a la herencia de Adán. La herencia cristiana, pues, en Cristo Jesús es vida eterna en el reino de Dios.
en Cristo Jesús y por medio de Cristo Jesús. Desde el mismo capítulo 1, y debemos poner atención ahí desde el mismo capítulo 1, a partir del versículo 6, menciona, porque una vez más reitera todo lo que estaba pasando y todo lo que va a pasar la iglesia durante toda su historia. Menciona las pruebas, menciona que habrá contextos hostiles, menciona que la iglesia va a ser señalada como aquella que no participa del desorden que conlleva el pecado. Y como no participa, pues no es parte de este mundo, porque ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz con las tinieblas? Sin embargo, tales situaciones de persecución, tales situaciones de señalamientos, de contextos hostiles, pues son por un poco tiempo, porque la eternidad es mucho más, el galardón es mucho más grande que cualquier situación adversa que pueda acontecerse en este mundo. Primera de Pedro 1:6 dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esto es, compréndase en su regreso. Esto es, ¿hay persecución? Sí. ¿Hay señalamiento? Sí. ¿Hay un clima hostil? Sí. Pero el regreso de Jesucristo va a quitar todo aquello, va a ser como nada. Las promesas de Dios son más grandes que cualquier situación hostil. Las promesas de Dios son más poderosas que cualquier persecución. Esa es la fe y esa es la confianza que debe tener todo creyente. Aunque los profetas del Antiguo Testamento tuvieron una visión incompleta de los acontecimientos que rodearon la venida de Cristo, anticiparon, sí, con una veracidad, gracias al Espíritu, precisamente esta salvación que los cristianos ahora tenemos y que el mundo no puede comprender. El mundo no comprende la salvación. El mundo no comprende de qué se trata lo que Dios ha dispuesto para sus hijos. Pero cuando venimos a Cristo, cuando venimos al Señor, que somos llamados a ser santos, entonces comprendemos su voluntad perfecta. Primero de Pedro 1:13 dice lo siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos de Dios obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en todo lo que lleven a cabo, aún en sus pensamientos sean santos como el Señor es santo. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a esa santidad? Pues simple y sencillamente llenándonos de la palabra de Dios, llenándonos del propósito de Cristo, siendo personas que estamos perseverando hasta alcanzar cada promesa del Señor que ya puso, como le digo, sobre la mesa. No es necesario pelear por ellas, no es necesario arrebatarlas, sino Dios ya las puso como bendición para usted y para mí. Sed santos, pues, porque yo soy santo, dice el versículo 16. Versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, sí, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esto es, el apóstol Pedro tuvo esa confirmación o vio con sus propios ojos los que los profetas habían profetizado en la antigüedad. Sigue diciendo el versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Escuche bien, es esto bien importante. El cristianismo no es una apariencia, el cristianismo no es solamente una pantalla. Todo el mundo vive de pantalla. El mundo es solamente pura apariencia.
todas las situaciones el hombre las puede manifestar como una apariencia, pero escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Habiendo ya purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, con E mayúscula, Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido. Antes las personas decían que amaban, pero de frente decían una cosa, aún quizás nosotros mismos de frente decíamos una cosa y a la espalda decíamos otra. Sin embargo, así dice la palabra de Dios, que debe de hacer un amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible ahora, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y lo que Dios nos está explicando a través de la carta de Primera de Pedro es que fuimos rescatados por ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nos redimió. Redimidos significa rescatados. El Redentor, Jesucristo, paga un precio digno para reclamar algo que previamente le había pertenecido a Él. La humanidad, cuando fue creada, pertenecía a Dios, pero por el pecado se perdió. Pero por el sacrificio de Cristo, su sangre es el precio de nuestro rescate, totalmente gratuita para usted y para mí, pero de gran alto precio, que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ofrece, pues, por medio de Cristo, como el sacrificio, una sustitución. Él toma nuestro lugar, Él paga el precio, solamente en Él es aceptado por medio, esa ofrenda por medio de Cristo es aceptada por Dios y se ofrece Él a sí mismo por nosotros. Nuestra transacción, pues, con Dios no es de nosotros, no fue por habilidades de nosotros, no fue porque nosotros lo podamos alcanzar o inclusive hasta comprar, no, sino que se trata del se trata del sacrificio del Cordero perfecto. Jesucristo es el Cordero, en donde su vida que le entregó y murió nos da vida a nosotros. Cristo dio su sangre para rescatarnos del pecado y de la muerte. Su sangre es un precio digno y provee un lazo de unión indestructible entre Dios y el hombre, pero, repito, única y exclusivamente por medio de Cristo. Dios el Hijo, a través de quien los mundos, el mundo y todo lo que podemos ver y alcanzar, que tenemos conocimiento que hay, fueron creados por Él. Dios se hizo carne por medio de Cristo y murió por los pecados de toda la humanidad. El hecho de que voluntariamente derramara su sangre y muriera por nosotros revela no solamente el valor de la personalidad humana de Cristo, sino también la importancia de su salvación que ofreció a todo el mundo y también el amor que tiene por todo el mundo. A través de Cristo, usted y yo, de acuerdo a lo que estamos viendo en 1 de Pedro, los creyentes, todo creyente es perdonado, justificado y opera el nuevo nacimiento y es renovado a esa imagen de Dios, misma imagen con la que fue creada, pero retomada en Cristo Jesús. Los hombres y las mujeres caídos no pueden alcanzar la misericordia de Dios. Solo por medio de Cristo, a través de Cristo Jesús, puede operar, puede renovar y puede hacerse realidad ese nuevo nacimiento, una nueva oportunidad que Dios nos da para caminar conforme a su voluntad, no recordando la vida pasada, pero solamente en Cristo Jesús. Capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia en esta nueva naturaleza, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esto es, si de repente viene Cristo al encuentro con nosotros, nos encuentra, nos ofrece de su amor y entonces aceptamos, gustamos pues de su benignidad, entonces tiene que haber forzosamente un hambre espiritual y como dice la Escritura, desead como niños y deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual pero no adulterada. ¿Qué es lo que va a hacer la leche espiritual no adulterada? Hacer que crezcamos en fe,
que crezcamos y maduremos para ser cada día más santos en Cristo Jesús. La traducción lenguaje actual de este mismo pasaje dice lo siguiente: por tanto, ya dejen de hacer lo malo, ya no digan mentiras, ya no sean hipócritas, ya no sean envidiosos ni chismosos, mejor busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu, así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre. Si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará, pues ustedes han comprobado que el Señor es bueno. Fíjese bien, porque así como en Corintios, voy a leer 2 Corintios capítulo 3, versículo 2, dice lo siguiente: así dice 2 Corintios 3, 2, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidos y leídas por todos los hombres. Esto es, el testimonio de las personas va a ser leído como si fuera una carta, ¿sí? Aunque el apóstol Pablo está diciendo aquí, ustedes son nuestro respaldo del ministerio que Dios nos ha entregado, sin embargo, hace referencia a que ese buen testimonio, ese buen respaldo se va a ver precisamente con la acción de cada persona. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Ahora, en este capítulo, en el capítulo 2 que estamos leyendo, dice, y ya mencionamos anteriormente, que cada miembro de la iglesia es como piedra viva. Esto es, la iglesia eran, ¿sí? Y somos, en este sentido, la iglesia era y hoy somos los seres humanos. El apóstol Pedro utilizó esta analogía tomada de la enseñanza que recibió de Jesucristo. Como le digo, así como sois cartas abiertas, en esa analogía, en ese simbolismo, por llamarlo así, acá dice que nosotros formamos la iglesia y que somos la iglesia está formada ¿por qué? Por piedras vivas. Usted y yo somos piedras vivas, soportadas y puestas en la roca que es Jesucristo. Primera de Pedro 2:9 dice, sigue aseverando, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, sí, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, dice, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Habéis alcanzado esa compasión de parte del Señor. En este capítulo, en el capítulo 2, seguimos en el capítulo 2, se muestra cómo debemos seguir usted y yo los pasos de Cristo, porque Cristo es nuestro ejemplo, Cristo es nuestro Redentor. La muerte expiatoria de Cristo hace posible nuestra decisión o esa, vamos a decir, esa oportunidad de morir a los pecados. ¿Cómo? Arrepintiéndonos y vivir en la justicia de Dios. Según el Nuevo Testamento, esto equivale a la conversión en su más amplio sentido y que Pedro describe cuando dice, por cuya herida fuiste sanados. Cuya herida fuiste sanados. La herida del pecado, la herida que prácticamente había acabado con nuestra vida espiritual. Pero cuando viene Cristo, hace referencia a una nueva vida, a un nuevo nacimiento, pero a una vida en plenitud. Dios en su palabra, por medio de Pedro el apóstol, que es un creyente verdadero, dice que debemos vivir y mostrar esa nueva personalidad, esa nueva vida. ¿Cómo? ¿En qué se debe manifestar? ¿Cómo se debe manifestar? Pues en nuestra forma de pensar diferente, en nuestra forma de accionar diferente, en nuestros principios y valores ahora que son de Cristo, y física y espiritualmente se debe notar esa nueva vida. Y al notarse, tanto interna y externamente, precisamente hace referencia a una real conversión. ¿Por qué? Porque la persona es una persona nacida de nuevo. Acuérdense lo que dice 1 Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Capítulo 3, bueno, eso estaba en el capítulo 1. Vamos a ir ahora al capítulo 3. En el capítulo 3, iglesia, vemos una serie de recomendaciones para hacer matrimonio correcto, un matrimonio ejemplar, un matrimonio que por cierto está en peligro de extinción. Dice lo siguiente, escuche bien, esto está aplicable por todas las eternidades, es el orden de Dios para la familia cristiana.
Esa es la realidad. Este es el orden de Dios para la familia cristiana. Y si la familia cristiana respeta el orden de Dios y vive en el orden de Dios, en esa verdadera conversión, entonces va a ser la diferencia. Entonces va a seguir adelante. Entonces va a ser un ejemplo también, pues que mucha gente va a tomar y que mucha gente pues no va a tomar desafortunadamente, pero ya es su decisión. 1 Pedro 3.1, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, dice: ustedes, las esposas, deben obedecer a sus esposos en todo. De esta manera, si ellos no creen en el mensaje de la buena noticia, el comportamiento de ustedes podrá convencerlos. Está hablando de una persona convertida que el anhelo de su corazón, acuérdese, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, en automático, no, ya lo explicamos en una predicación, no, sino que un verdadero creyente, una persona nacida de nuevo, va a querer que el esposo se convierta. Y el tip que les da el Señor a través de 1 de Pedro dice: pues, obedízcanle. Si él cualquier situación, ¿verdad? Oye, pues necesito una camisa, pues hay que plancharla. Oye, pues tengo hambre, acabo de llegar del trabajo, pues hay que hacer ahí, recibirlo con un buen alimento. ¿Por qué? Porque dice la estrategia de aquellas que desean verdaderamente alcanzar el corazón de sus esposos. Deben obedecer a su esposa en todos. De esa manera, si ellos no creen en el mensaje de la buena noticia, o sea, en el evangelio, el comportamiento de ustedes podrá convencerlos. ¿Por qué? Porque están haciendo una estrategia humana, no porque están dando fruto, porque se está dando el fruto de Dios, el fruto de un cristiano, de una nueva naturaleza. Pues verán sus esposos que ustedes son honestas y además que honran a Dios. No piensen ustedes que se verán más bellas con peinados exagerados o con joyas de oro o vestidos lujosos. La belleza no depende de las apariencias, son exteriores, sino lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esa belleza tranquila, siendo tranquila y amable, nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. Así eran algunas mujeres en el pasado, confiaban en Dios y obedecían a sus esposos. Así fue Sara, pues se obedecía a Abraham y lo llamaba hasta Señor, con S minúscula. Y ustedes hacen el bien y no tienen miedo de nada, y si ustedes hacen el bien y no tienen miedo de nada, serán como ella. Ahora, en cuanto a ustedes, los esposos creyentes, sean comprensivos con sus esposas, reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios cuidará o escuchará sus oraciones, ¿verdad? Acuérdese, para que sus oraciones no tengan estorbo, dice la Reina Valera. Así esta carta tiene consejos y da una explicación práctica que es de gran beneficio para los seres humanos en este caso, en el área de su matrimonio. Y es un ejemplo excelente, principalmente en este entorno social en donde, como le dije anteriormente, está el matrimonio en peligro de extinción. Pero así como da consejos prácticos muy así entendibles y que debemos obedecerlos, también da otros consejos como los siguientes. 1 de Pedro 3.8. 1 de Pedro 3.8 dice: sed todos de un mismo sentir, sean compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, sean amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, para que también des a otras personas bendición, principalmente a la familia. Aparte de estos consejos prácticos, pues, como le decía, también encontramos frases que tienen una aplicación 100% espiritual y que se han de discernir espiritualmente. Por ejemplo, encontramos en 1 de Pedro 3.17, escuche bien lo que dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios es así, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Lo voy a volver a leer. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo, fíjese bien el ejemplo que nos da, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados de todos nosotros. El justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual, o sea, en el Espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados,
los que en otro tiempo desobedecieron. Ahora, ¿qué es que fue y predicó a los espíritus encarcelados? Bueno, le voy a explicar. En esos días que Jesús estuvo en la tumba en su físico, acuérdense, son cosas que hay que discernir espiritualmente. Esos días que Jesús estuvo en la tumba físicamente, fue en espíritu a dar testimonio de su victoria, como se menciona aquí, a los que en otro tiempo le ignoraron, a los que en otro tiempo le desecharon, a los que en otro tiempo le desobedecieron, de una forma, pues igual como hoy en día, también mucha gente le desobedece voluntariamente. Acuérdese, fue y predicó a esos espíritus. ¿Qué es lo que realmente está diciendo esta frase? Fue a dar testimonio de la victoria que tuvo. Y aquí se nos tiene que venir un versículo bíblico que dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y que también antes dice que de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pues mucha gente se va a dar cuenta de la victoria de Cristo y que era una realidad su mensaje, pero demasiado tarde. Todos aquellos que se rebelaron contra Dios, pues se dieron cuenta que Cristo venció a la muerte, que Cristo es el Salvador, que Cristo puede redimir a toda la humanidad y que está prácticamente con los brazos abiertos para recibir a cualquiera. Dios no hace acepción ni excepción de personas. Capítulo 4. El capítulo 4 vemos una exhortación a ser buenos administradores de la gracia de Dios. 1 Pedro 4:10. Dice lo siguiente, escuche bien, tenemos que aprovechar bien el tiempo. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Si sabes que Dios te bendijo con algo, es para bendecir a otros. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Para qué crees que te dio eso el Padre Celestial? ¿Para guardarlo, para atesorarlo? No, para compartirlo con otros. Dice, así vamos a ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, pues ministra conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es un llamado, pues, a invertir el tiempo sabiamente. Un cristiano, un creyente, no un nacido nuevo, no debe perder el tiempo haciendo cosas incorrectas o desaprovechando el tiempo. En este capítulo 4 también nos apercibe de que va a haber situaciones difíciles. Dice 1 Pedro 4:12, amados, iglesia, piedras vivas, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, van a venir cosas, son promesas de nuestro Señor Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí, yo he vencido al mundo. Así es de que gózate por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Esa es la realidad. Y esa es la esperanza que debemos tener. Así es de que si alguien te dice, ay, cristianito, aleluya, hermanito, pues gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno que se dio cuenta que eras creyente. Aunque muy en el fondo desea hacerlo, pero no puede, porque algo lo detiene. Es el pecado. Fíjense lo que termina diciendo en el versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío, el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si estudiando a veces no nos va muy bien en el examen, imagínense si no estudiamos. ¿Se fija? Esa es una analogía. Capítulo 5 y último. Termino leyendo precisamente este último capítulo. 1 Pedro 5:1. Voy a leerlo en la traducción lenguaje actual. Consejo de parte de Dios. Escúchelo bien, por favor. Dice 1 Pedro 5:1. Quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia. Yo también soy líder como ellos y soy testigo de cómo sufrió Cristo. Está hablando el apóstol Pedro. Además, cuando Cristo regrese y muestre lo maravilloso que es Él, disfrutaré de parte de su gloria. Mi consejo es el siguiente. Cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas.
Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación, ni mucho menos para ganar dinero. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Repito, no traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien, procuren ser ejemplo para ellos. Así cuando regrese Cristo, que es el pastor de pastores, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Del mismo modo, ustedes, los jóvenes, deben obedecer a las autoridades de los líderes de la iglesia, a la autoridad de los líderes de la iglesia. Todos deben tratarse con humildad, pues la palabra de Dios dice, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso, sean humildes y acepten la autoridad de parte de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios lo tratará como agente importante. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. La versión Reina Valera anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Hasta parece un león hambriento, dice esta versión, traducción lenguaje actual. Resistan los ataques del diablo. Confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes también. Pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Él les dará las fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios no nos ha elegido por medio de Cristo para que formemos parte, Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Que Dios reine con poder para siempre. Amén. ¿Y cuándo va a reinar Dios para siempre? Amén en nuestras vidas, cuando obedezcamos su voluntad. Termina diciendo precisamente esa despedida, mencionando lo siguiente. Silvano me ha ayudado a escribirles esta breve carta. Yo lo considero un fiel servidor de Cristo y alguien en quien se puede confiar. Le he escrito para darles consejos y para asegurarles que todo lo bueno que Dios les ha dado, ¿sí?, les demuestra que les ama mucho. Nunca duden del amor de Dios. Los seguidores de Cristo que están en la ciudad de Roma les mandan saludos. Ellos, igual que ustedes, forman parte del pueblo de Dios que Dios ha elegido. También les manda saludos Marcos, a quien quiero como a un hijo. Salúdense unos a otros con un beso de hermanos. Le pido a Dios que les dé paz a todos ustedes, los que pertenecen a Cristo. Y esa es la realidad que Dios desea para cada uno de nosotros, que vivamos en esa paz perfecta, en esa paz duradera, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la fe y la confianza en nuestro Padre Celestial. Primera de Pedro, iglesia, una exhortación a permanecer firmes frente a toda circunstancia, ante cualquier adversidad y hasta frente a la persecución, con la esperanza de esa herencia de la vida eterna en el cielo que en Cristo se puede hacer realidad. Terminamos pues con esta primera carta del apóstol Pedro. Damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tus enseñanzas, te damos gracias por tu amor y misericordia siempre presente y siempre vigente en cada momento en nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por apercibirnos, gracias, mi Dios, por consolarnos, gracias, Padre, por exhortarnos, gracias, Padre, por instruirnos en tu perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias de bendito. Amén. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Saludos para todos.